Esto es Pensemos en México. Ya desde hace algunos días ya se había hablado acerca de este fenómeno de lo que es la generación Z. ¿Usted sabe qué es la generación Z? Bueno, la generación Z se habla mucho sobre personas que nacieron en una cierta generación. Y vamos a explicarlo un poquito mejor esto. Es decir, cuando usted y yo hemos tenido generaciones, ¿verdad? Estas generaciones tienen algo que ver con ideologías. Y las ideologías, pues usted lo sabe muy bien, estas ideologías tienen mucho que ver con movimientos del pensamiento. La generación Z hoy en día es la gente, los jóvenes, que aproximadamente tienen entre 24, 25, por ahí 26 años. Si usted tiene jóvenes que están alrededor y que nacieron entre 1997 y 2012, son la generación Z. Esta generación ha estado expuesto demasiado tiempo al Internet, a las redes sociales, a los sistemas móviles. Ese concepto ha producido una generación hiperconectada a tener muy cómodamente, a recolectar, a cruzar referencias a muchas fuentes de información y de integrar experiencias virtuales. Es decir, como, como ser un profesionista offline. Esto no lo digo yo, lo dice una serie de investigadoras, Tracy Francis y Fernanda Holtfeld, en el True Gen, es decir, en esto lo que es Generation Z, es decir, la generación Z y sus complicaciones para compañías de McKinsey. No sé si usted ha de recordar que ellos más bien no se llamaban generación Z. Ellos se les llamó y se les empezó a conocer como centennials o centennials. Y de todo esto, ¿por qué estamos platicando de este tema? Porque usted y yo debemos de saber, conocer que este fenómeno se está dando a nivel internacional. ¿De qué? Bueno, es decir, esta generación son nuestros nuevos jóvenes profesionales. Son sus aspiraciones. Son la diferencia entre generación Z y la generación X y la generación Y y en fin, y la generación beta. Es que si hay algo que hay que valorar de esta generación Z, es la búsqueda de la verdad y de la autenticidad. Es decir, de la más mínima disonancia, o sea, de un conocimiento que no esté muy bien fundamentado entre lo que dice alguien y lo que dicen sus redes sociales. Oiga, ni siquiera es conocimiento
de libros, no, lo que digan las redes sociales, lo que muestran las páginas web, lo que, es decir, los consumidores de la generación Z están en una mayoría muy bien informado acerca de las marcas y de las realidades que hay entre ellas en las redes sociales. Ojo, cuando no es así, ellos saben cómo acceder a la información necesaria para desarrollar rápidamente un punto de vista. Si una marca que se promociona o que promociona diversidad, pero, oiga, aparece, pero carece de diversidad en su propio equipo, en sus redes, por ejemplo, la contradicción sería obviamente notoria. Para las investigadores Francis y Hofer, han hecho un estudio en donde revela que el 51% de los consumidores entre 18 años y 23 años se aseguran de que una marca esté alineada con los propios valores cuando hacen una compra. Es decir, que todos los de la generación Z lo adquieren. Un dato importante que se considera es que actualmente el 40% de estos consumidores globales pertenecen a la generación Z. Es decir, es un mercado muy importante de jóvenes. Ojo, porque en México esta generación va a ser la que en el 2027 va a votar. Muchos de ellos inclusive ya trabajan. A pesar de que son jóvenes, casi la mitad, es decir, el 44% de la generación Z, de los miembros, evalúan el éxito en función del salario. Para la mayoría del 54%, el sueldo es un factor muy importante que le brinde una calidad de vida más cómoda. Es decir, que pueda obtener más beneficios, como que hay gente donde hoy hay empresas de generación Z, donde muchos de ellos inclusive ya no tienen ni siquiera comedores, tienen sus propios refrigerios en base a lo que les gusta a ellos. Facilidades para tener en donde trabajan en sus entornos gimnasios. Por ejemplo, tengan refrigerador, horno de microondas, estacionamientos amplios, sí, es decir, más comodidades en el trabajo. Esta generación busca obviamente la estabilidad económica. No quieren ya la seguridad tradicional como generaciones anteriores. Es decir, estos jóvenes buscan un nuevo sistema de calidad de vida, pero también tienen una nueva calidad emocional y de pensamiento. Ojo, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque aunque muchos de ellos tienen una ideología positiva, ojo, positiva, el 83% a nivel mundial de la gente que es generación Z, muchos de estos jóvenes ya empiezan a formar parte de compañías en las que puedan generar impacto positivo en el mundo.
los llamados CEOs o presidentes de compañías. Las organizaciones y los empleadores tienen que destacar sus esfuerzos por ser, primeramente, fíjese, buenos ciudadanos globales. ¿Qué quiere decir buenos ciudadanos globales? Que sean inclusivos, que tengan una sustentabilidad económica, que, que sean positivos en el carácter del cambio climático, es decir, que tengan autos eléctricos, que tengan paneles solares en sus casas, que no tengan hambruna o que puedan ser colaborativos contra la hambruna. Managers de algo que se vuelva muy elite en el campo de las ayudas. La generación Z siempre va a estar dispuesto a inclusive a equivocarse. Es decir, hay un 57% según este reporte de McKinsey que habla sobre el estudio de la generación Z, de que los millennials, miembros de la generación X y baby boomers, piensan que deberían de romper con el sistema para cambiar el mundo. Solo el 49% de los integrantes de la generación Z están de acuerdo con esa afirmación. Ojo, romper con los sistemas para cambiar el mundo. Creen en la importancia del diálogo y en aceptar las diferencias de opinión con las instituciones en las que participan con sus propias familias. Ojo lo que le estoy diciendo, porque mire, esto es algo muy importante en donde hay partidos políticos en México que están incluyendo jóvenes con este tipo de ideologías. Interpretan los errores como oportunidades de aprendizaje. Y más del 80% de los jóvenes encuestados por estas psicólogas que presentan esta estadística de la generación Z consideran que aceptan el fracaso en un proyecto donde los ayudará a ser más innovadores, es decir, desarrollar un músculo de la resiliencia. Por lo tanto, ellos están muy metidos, ojo, a la no religiosidad, a la diversidad, a la equidad y a la inclusión. ¿Por qué a la no religiosidad? Porque la religiosidad pertenece a los sistemas arcaicos de generaciones hacia atrás. Y como estos no han dado funciones positivas para esta generación Z, no sirve. A pesar de que muchos de ellos de generación Z han sido, pues, educados, han llevado valores con sistemas de generación XY, pero no de la Z. Es algo muy interesante. Y fíjese que hay algo en donde, ¿por qué le platico de esto? Porque hace unas horas se acaba de dar pues se puede decir, en disposición. Se acaba de dar un comunicado por parte de un grupo denominado Grupo Z o
generación Z. Y muchos de ellos, inclusive, marcan de que el próximo 15 de noviembre está pronosticada una marcha de la generación Z en México. Ahora, le quiero decir que el movimiento de la generación Z ya se ha dado en otros países. De una vez se lo digo, ya se ha dado en otros países. Y desgraciadamente el resultado no ha sido muy positivo, si se puede llegar a decir algo de esta manera. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta mucha gente que en otros países ha sido de demasiada violencia. Y en otros países como Perú, como Bolivia, como inclusive se ha dado pues se puede decir, en lo que ha sido Estados Unidos, de lo que ha sido en Georgia, en Carolina, en Washington, en fin, ha sido algo esto que se empieza a dar a conocer y que mucha gente no lo quiere hasta cierto punto magnificar o no lo quiere dar a conocer. Sin embargo, yo le quiero decir que en ese sentido empezamos a investigar y ya nos dimos cuenta que inclusive ya hay por aquí, ya hay ya hay imágenes donde se habla de esta marcha en México. Antes de que yo le muestre cómo han sido las marchas en otros países, en México ya se está hablando de esta marcha, de lo que será el próximo 15 de noviembre. Y aparece esta imagen con la Catedral de México en la parte de atrás. Y esta imagen que aparece que va a ser en la Plaza de la Constitución. Y si usted se da cuenta, aparece un jovencito en donde donde sale este joven que pertenece pues, a una caricatura, ¿verdad? Y dice, el movimiento juvenil convoca a una marcha apartidista el 15 de noviembre en el Zócalo. Dice, en su mensaje, el símbolo elegido es la bandera de One Piece o One Piece, inspirada en Luffy, un personaje que no obedece a nadie más que a sí mismo. Aunque en redes hay quienes señalan posibles vínculos con la derecha, los organizadores aseguran que en su causa es sin banderas políticas. No somos de izquierda ni de derecha, somos la generación que decidió dejar de callar. Así aparece y el comunicado de Generación ZX, en donde habla concerniente a este movimiento que se está dando a conocer y que pues se habla que esta marcha está muy posible en próximos días. Ahora, en otros países de lo que está sucediendo con la generación X, obviamente estamos viendo que en otros países ha sido algo terrible,
¿verdad? O perdón, generación Z. Esta generación Z, obviamente, es muy aparte de lo que ha estado sucediendo de otros países. Entonces, en otros países se ha sucedido que ha habido más bien, en la mayoría de ellos, más bien ha sido violencia. Y esta violencia obedece a que probablemente es de que han salido grupos, pues muchos son grupos de gobierno, pero estamos viendo que es totalmente diferente. Y bueno, en este sentido, ¿cómo ha sido la situación? Pues no ha sido de otra manera más que jóvenes que vamos a decir que como que exigen de lo que está pasando, y de que en estas marchas a muchos, pues hay inclusive jóvenes que les han dado chance, pues manifestarse. Ojo, porque en muchos de ellos, pues no ha sido tan así, porque en muchos sí ha habido inclusive problemas. ¿Y qué clase de problemas? Pues sencillamente en que en otros países ha habido golpes, ha habido pues forcejeos con el gobierno, y que en muchos de ellos, desgraciadamente, digo en ese sentido, desgraciadamente no ha habido éxito vamos a decir, como para que haya ese apoyo. Y entonces es por eso que empieza a haber esta serie de problemas. Esto pasa a nivel mundial. Y pues obviamente que mucha gente pues no está del todo tan de acuerdo. Así las cosas de lo que está sucediendo en otros países. Vamos a ver si podemos adelantar tantito ahí, y para que usted pueda ver estas imágenes. Y esto es en Perú. Y si usted se da cuenta, estas imágenes que usted está viendo es lo que pasa en Perú. Es decir, que las marchas parecen como pacíficas, y da la casualidad que no, son de alguna forma un poco ya más violentas. En muchas de ellas empiezan a tener ya problemas de distorsión. Empieza a haber ya estos problemas de lo que aquí hemos estado viendo con otros movimientos que son partidistas. No sé si a usted esto le suene algo. Esto parece hasta cierto punto ya normal, pero en algunos países, y se dio acá en Perú, en donde no. Con empujones, con golpes por parte de ellos, sin importar los distintos comercios que hay aquí en esta zona. Como ustedes ven, los efectivos ya están retrocediendo en dirección al puente, aquí en las inmediaciones de Hacho. Nos han hecho retroceder con suma brutalidad, amigos de la República, desde el Congreso de la República hasta aquí, hasta las inmediaciones del puente Hacho. Nosotros vimos en imágenes como un grupo
de manifestantes quiso tumbar la reja que rodeaba al Congreso de la República desde tempranas horas de la tarde. Un chico detenido, adelante, un chico detenido, son varios, todos amigos, Digo, no sé si a usted algún día le suene esto, pero esto suena como cuando aquí en México se hicieron, ¿recuerda usted de estas, pues, marchas nazis, ¿no? Las feminazis y, en fin, hemos visto varias veces esta clase de protestas, esta clase de situaciones que se han visto. Esto se vio en Perú, pero ha sucedido en otros países, en Escocia, en Inglaterra, ¿verdad? La generación Z a nivel mundial lo han estado haciendo a nivel planeta. Y bueno, ya se ve que inclusive ya hay en México, ya se empieza a ver. Pero usted ha de decir ahora, ojo, ellos están convocando una marcha antipartidista. ¿Por qué? Porque hay que recordar que ellos, más bien, lo único que está sucediendo es que ellos ya en estos momentos están buscando la manera en que ellos hablan concerniente para México a un levantamiento nacional. Hay un paro nacional, y ese paro nacional es concerniente a que en ese paro nacional se hable de que estén en desfavor de Claudia Sheinbaum, del el actual gobierno, porque como generación Z, pues ellos no están de acuerdo con el, ¿cómo se llama? Con el gobierno actual. Y en ese sentido, ¿qué vemos? Bueno, ya inclusive ya se han visto algunas imágenes en donde se ve ya inclusive acá en una realidad virtual, se ve allá atrás Palacio Nacional quemándolo, y es una incitación pues a la violencia. Y ya se ve que en la convocatoria ellos quieren hacer esto, es decir, levantarse como en armas y levantarse en contra del gobierno actual. Esa es pues se puede decir una primera secuencia de lo que ya se está viendo que ellos pues se están preparando. La otra es que en esa misma secuencia de videos que comparte la misma Somos Generación Z, aparece por aquí, porque aparece otro video en donde se está viendo definitivamente lo que ellos pues quieren hacer. Y ellos lo que quieren hacer es un tipo como lo que sucedió en Francia. ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡Que caiga el gobierno! ¡Estamos hartos! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡Que caiga el gobierno! ¡Estamos hartos! En la secuencia del video. ¡Justicia! ¡Queremos justicia!
¡Que caiga el gobierno! ¡Estamos hartos! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡Que caiga el gobierno! ¡Estamos hartos! de la página de Instagram. ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡Que caiga el gobierno! ¡Estamos hartos! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! Porque viene pues de sus propias fuentes. Es algo muy interesante cómo hay un margen ideológico, pero es peligroso de lo que está sucediendo. Ahora, en este sentido, y para ir verificando este tipo de situaciones, es que acá pasa algo. Las protestas de la generación Z ya ha convocado a esta marcha, aunque le llaman pacífica, y dice ahí contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. La convocatoria se popularizó en redes sociales, especialmente en TikTok, que es la gente de la generación Z, con la que se identifican más. La marcha fue programada para el 15 de noviembre del 2025, la cual iniciará frente al Ángel de la Independencia y terminará en la Plaza de la Constitución. Ojo, ya lo vimos hasta en un video cómo lo quieren hacer. En el manifiesto oficial Generación Z México se presenta como un movimiento cívico, resiliente y apartidista, nacido del hartazgo, oiga usted, nacido del hartazgo colectivo de la juventud mexicana frente a la corrupción disfrazada de progreso, del abuso de poder, de la violencia que le roba la tranquilidad y el descaro de los políticos que solo cambian de color para seguir haciendo lo mismo. Generación Z México insiste en que son un movimiento sin vínculos partidistas ni ideológicos y que su propósito es despertar conciencia ciudadana para consolidar una fuerza civil líder, impulsando un México donde prevalezca la igualdad, oiga, la seguridad y la justicia, libres de impunidad, corrupción y toda forma de interferencia política. Asimismo, buscan construir un sistema en el que los organismos internos y externos sean independientes del gobierno, es decir, que no sean sometidos por el gobierno, o sea, que ya no haya, que el gobierno ya no los mande, frenando la corrupción mediante procesos transparentes y elecciones limpias. Debido a que la marcha tiene como intención protestar contra Morena, el partido gobernante, seguidores del partido sospecharon que partidos opositores como el PRI puedan estar detrás del movimiento con el objetivo de desprestigiar a la administración de Sheinbaum. Usted puede decir, ¿es posible, es probable? Es posible y es probable. Hace unos días se presentó un joven ante el político Pablo Gómez en los diálogos de la democracia, en la comisión electoral, y el joven dijo unas palabras que yo creo que él es generación Z, y yo lo que le acabo de leer de lo que dice Wikipedia con relación a generación Z, yo lo invito a que escuche usted lo que dijo este joven. Y se me hace que por ahí va el asunto. Muchas gracias. Querido auditorio, el día de hoy vengo aquí
con un sentimiento bastante agridulce. Dulce porque siempre voy a estar agradecido de poder hablar sobre la realidad política de nuestro país. Agrio porque me gustaría tener un proyecto de decreto o una iniciativa en concreta sobre la cual debatir y discutir puntualmente. Dulce porque, al igual que los miembros de la comisión, creo que México necesita una reforma electoral que genere mayor pluralidad y mayor democracia, pero a la vez agrio porque, por las declaraciones que han dado los miembros de la comisión, la presidenta e incluso el expresidente, me temo que la propuesta de reforma puede ir en el sentido contrario. Dulce porque soy un ferviente creyente de la democracia, la deliberación y la participación, pero terriblemente agrio porque me parece tremendamente peligroso poder decir que este fue un ejercicio incluyente solamente porque nos dediquen unas cuantas horas a la semana a escucharnos, sin ninguna garantía de que las propuestas que se viertan aquí tengan un impacto en la reforma electoral que se va a presentar. Estos ejercicios no dejan de sentirse extraños. ¿Por qué estamos en la Secretaría de Gobernación? ¿Por qué no estamos en San Lázaro o en el Senado? ¿Es que acaso nos están tratando de decir que ahora le compete solamente al gobierno un debate que le debería competir a toda la pluralidad y representación política de la sociedad mexicana? ¿Es que acaso nos están tratando de mandar el mensaje que el único debate que puede existir en este país es aquel en el que el gobierno pone las reglas, los espacios, los modos y los tiempos? Esto le llaman audiencias públicas. Me parece un término hasta medieval. Vean tan solo el espacio donde nos tienen en el banquillo de los acusados, al pueblo plebeyo viniendo a hablar contra la Corte Real. Una Corte Real que no se cansa de decir: estás en mi territorio y esto es mío. Y si no fuera así, no veríamos el guinda de su partido en la tipografía oficial, en los logos de los hospitales, en los manteles, en los logos de todo el gobierno federal e incluso en las bolsas de ayuda a personas damnificadas. ¿Qué clase de ejercicio democrático y republicano estamos tratando de hacer cuando de las 7 personas miembros de la Comisión para la Reforma Electoral, solamente una tiene el respaldo popular de haber aparecido en la boleta en la elección pasada? Y esa misma persona, a los 25 días de tomar el encargo, decidió que tenía una responsabilidad más importante que honrar la voluntad de las y los votantes. En estos espacios se han venido a dar muchísimas propuestas muy profundas y que pueden ayudar muchísimo al desarrollo democrático de México. Ejemplo de ello son las propuestas de mis compañeros Fernando Belozarán, Roberto Cardiel o Salvador Navarro. Se ha hablado aquí mucho de la necesidad que tenemos de avanzar un sistema de representación proporcional más equitativo, de fortalecer a nuestros organismos electorales locales, de avanzar en cosas tan importantes como la representación de minorías o incluso mejorar el mecanismo especial sancionador. Todas y todos los expertos coinciden: México tiene que avanzar a un sistema donde se garanticen más voces, donde hay instituciones más fuertes y donde hay una mejor representación de votos en escaños. Las reformas electorales, y todos aquí lo sabemos, son la madre de todas las reformas, porque son las que nos dicen cómo vamos a organizarnos como sociedad para llegar a acuerdos. Es por eso que me llena de tanta frustración el ver propuestas tan sensatas, tan bien pensadas, tan bien diseñadas, y combinarlas con una poca esperanza de que en realidad sean tomadas en cuenta. Y es que, perdón, pero en los términos en los que ustedes están planteando la reforma, me preocupa que nos condenen, que no nos lleven a la prioridad, sino que nos condenen a la cerrazón. Me preocupa que no nos estén dando más opciones y una competencia equitativa, sino en lugar de ello, que nos lleven al sistema del partido hegemónico de nuevo. Y me preocupa profundamente que, además de todo eso, nos estén regresando decididamente al pasado. Bueno, fíjese nada más. Dígame si esto no se parece a la generación Z. Y si usted vio, y si usted observó, el joven pertenece ahora a un movimiento que próximamente va a llegar y que hemos estado viendo cómo inclusive de otros partidos que están a punto de perder su registro han ido metiendo
a jóvenes con estas ideologías que son de generación Z para ponerlas en oposición al actual pensar. ¿Sabe qué es lo más preocupante? Fíjese que por un lado lo político puede llegar a ser preocupante, porque sí. Lo más terrible de todo esto es que hay una generación de jóvenes que desgraciadamente se están metiendo en camisa de 11 varas en el sentido de que se están metiendo a una ideología, sí, que por, pues si se puede decir, puede llegar a tener problemas muy fundamentales. ¿En qué? Pues sencillamente en que todo lo que piensan, todo lo que dicen, todo lo que ellos quieren hacer, no tenga un sustento realmente, pues si se puede decir, doctrinal. Es decir, ¿en base a qué? ¿Una excelente democracia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero debemos de participar con ellos en comentar que muchos de ellos están dentro de la generación, están dentro de la ideología, pero que de alguna forma esta ideología debe de tener centros más precisos. Esto debe de tener más trasfondo. Aquí a un lado, vea usted la campaña que aparece y dice, no hay educación, dice ahí, sin futuro. Y dice, todos son iguales. Generación Z. Es decir, esta campaña que empieza a salir, pues hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No por un sentido de amenaza, en el sentido de que todos, yo creo que dentro del país ha habido una transparencia total de la libre expresión, pero hay conceptos muy fundamentales que nos están diciendo que por otro lado hay derecho a la expresión, pero hay también por ahí un hay una pequeña disyuntiva de una ruptura ideológica. Si lo vi en las redes, existe. Si no lo vi en las redes, no existe para mí. Digo, en ese sentido, la generación Z tiende a, como todo movimiento, a tener brotes ideológicos donde el objetivo principal se puede llegar a perder. ¿Por qué? Porque también hay intereses ideológicos, políticos, inclusive religiosos, en donde se meta una nueva ideología, no tanto por ser tan moralista, sino que más bien la moral se puede llegar a perder, pero también se puede llegar a perder el sentido ético de ser real, honesto, y que con palabras tan sencillas se vuelvan en manos
torvas, absolutamente ignorantes y sin valor. La generación Z la tiene verdaderamente muy, muy difícil y han convocado en México y otra vez volvemos a ver la misma historia, como fue el movimiento de las feministas. Si le gustó este contenido, compártalo y nos vemos en la próxima.